Estimadas compañeras y compañeros del doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, traigo hoy una reflexión con relación a los tipos de investigación. Porque ocurre con frecuencia que decimos, la investigación es creativa, es innovadora, no tiene antecedentes, lo que yo estoy haciendo es novedoso y nunca más se hizo antes. Traigo tres investigaciones realmente novedosas, realmente disruptivas con relación a los planteamientos en ellas, y los comparto con ustedes. La primera se trata de un trabajo que realizó un compañero profesor en el Instituto Universitario de Mercadotecnia. En ese momento él coordinaba la carrera de Mercadotecnia. Le interesó el tema del neuromarketing y para la maestría en gerencia empresarial se planteó en un nivel exploratorio solamente. En un nivel exploratorio se planteó la demostración de la existencia de elementos de estimulación neuronal que pueden afectar el comportamiento del consumidor. ¿Cómo aplicó esta investigación? En primer momento hizo una convocatoria pública de sujetos para ser investigados que permitieran someterse a exámenes médicos para identificar si esto realmente ocurría. Como le correspondió realizar contrataciones, además de eso, contratos, suscribir contratos, firmar contratos, realizó la experimentación de la exposición de estos sujetos ante las para hacer mediciones de electroencefalograma que fueron interpretados por un neurólogo. Además la interpretación del neurólogo del electroencefalograma de los sujetos investigados en el momento de la exposición a elementos de neuromarketing, a campañas de neuromarketing, se le pidió que luego participaran en una discusión de grupo focal para identificar cómo se habían sentido, ya no objetiva, sino subjetivamente con relación a estas campañas publicitarias. Estamos entonces en presencia de una combinación de aspectos objetivos y subjetivos, y con la más alta tecnología e inversión de recursos del área médica para un trabajo de maestría en gerencia empresarial e identificar la real existencia de los elementos de estimulación de las campañas publicitarias en el comportamiento del consumidor. Segunda investigación. Esta se trató de un modelo teórico explicativo que describió un plan de acción para la aplicación exitosa de la experiencia del aprendizaje de la lectura y la escritura en niños sordos. ¿Quién lo realizó? Se realizó en el doctorado de innovaciones educativas. Se planteó de entrada se planteó que el aprendizaje de la lectura y la escritura en niños sordos es muy difícil. Entonces no se intentó en primer momento enseñarles, sino se hizo la pregunta, el investigador de esta tesis doctoral: ¿por qué esto es difícil? ¿Cómo puede ser superado? Entonces, con el enfoque interpretativo de naturaleza prospectiva, primero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo realmente. Este educador con largos años de servicio en la educación especial, interesado en la enseñanza de niños y niñas sordos, diseñó una estrategia investigativa de inmersión. Él se sumergió en esa realidad de la enseñanza de niños sordos y se preguntó a sí mismo: ¿cuál es mi experiencia? ¿Qué opinan los colegas? Registró minuciosamente las experiencias, disertó con relación a ellos y ensayó nuevas prácticas. Y dígame usted si la enseñanza de la lectura o escritura es un tema novedoso, y realmente no lo es. Se ha trabajado durante muchos años, pero con niños sordos, desde la realidad de este docente que realizó esa investigación, no se había hecho antes. En tercer lugar, tenemos otra investigación realizada en el doctorado en innovaciones educativas.
una cultora popular, educadora de primaria, en el campo de cultura, de la enseñanza de la música, se preguntó por qué los libros no tocan por qué los libros de primaria no tocan las particularidades de nuestra música criolla, por qué nuestros niños se están separando de las manifestaciones artísticas culturales, por qué queda todo esto si ya en el grupo musical de amplia trayectoria que había participado hicieron profundas investigaciones para que estas manifestaciones artísticas, culturales, incluso religiosas, se preservaran. ¿Qué ocurrió con esta investigadora? Desde su tradición y de su formación como cultora, pero también como investigadora, pero también como docente, pero también como artista e intérprete, ella orientó su tesis doctoral hacia la indagación de cuáles eran las manifestaciones culturales de su entorno, cómo llevarlas a los niños, cómo desarrollarlas, y se encontró con la asesoría de un profesor de destacada trayectoria investigativa y además de eso profesor de educación artística, abogado, con un tutor con mucha preparación, además de la mucha preparación de la investigadora, la condujeron los caminos de la investigación a la construcción de un mapa interactivo multimedia de la tradición musical venezolana. Un mapa de Venezuela en el que se tocaba el estado Bolívar, emergía las características de la música, las comidas típicas, el baile, las manifestaciones artísticas, religiosas, y todo ello fue emergiendo en ese devenir de la formación de la investigadora para transmitirlo en esta estrategia didáctica. Además de eso, abierta a la consulta de distintos sujetos interesados. Entonces, ya habiéndoles presentado 3 investigaciones realmente innovadoras por la naturaleza de sus resultados, realmente innovadoras y novedosas y disruptivas en la manera de plantearse la realidad de los investigadores, procedo a plantearles, a decirles los condicionantes que deberían considerar en el momento de plantear su investigación doctoral, para que realmente sea creativa y original, más allá de la metáfora del arquitecto como el genio incomprendido, que él sabe lo que quiere que se ejecute, pero no entienden lo que quiere él que se realice. Entonces, para no ser genios incomprendidos, vamos a tomar en cuenta las fuentes de la investigación. Primero, tiene que ser una experiencia real. Si usted no tiene experiencia en esa área, difícilmente va a profundizar en ella. Segundo, conceptualizaciones sólidas. Usted debe profundizar en lo que va a investigar y familiarizarse con la literatura que corresponde a ello. Tercero, lecturas exhaustivas. No revise solamente lo superficial. Sumérjase en lo que está investigando, en los referentes, en los conceptos, para que pueda realmente desarrollar un trabajo con la pertinencia y profundidad necesaria. Consulte la opinión de reales y verdaderos expertos, los que manejan los conceptos. Escuche las conferencias, revise en dónde están haciendo presentaciones, y a partir de allí usted podrá ir construyendo su argumentación. Y lo otro, la indagación de la realidad no se realiza en solitario. Converse con sus colegas, pregúntele a los sujetos que participan en esa realidad si le interesa lo que ocurre, en
el centro comercial, pregúntele a quienes venden en las tiendas del centro comercial. Si le interesa lo que ocurre en el centro comercial, pregúntele a quienes asisten al centro comercial. Y además, asista usted para que diferencie su experiencia del testimonio de los demás. Además, es necesario que toda investigación cumpla con una serie de inversiones. Un colega profesor refiere que para que una investigación se realice con mucha rigurosidad, necesariamente hay que invertir en la literatura más reciente, hay que familiarizarse con la literatura más reciente y hay que leer en inglés. El idioma es relativo. ¿Por qué es relativo el idioma? Porque seguramente tendrá usted que leer en otro idioma, no necesariamente en inglés. Puede que le corresponda revisar literatura en portugués, en francés, en español, en catalán, en otros idiomas. Pero son 7 aspectos que debe considerar para invertir, y no solamente en dinero. Usted debe invertir tiempo, porque su investigación le va a conceder una titulación como profundo experto y conocedor del área. No intente usted hacerla con superficialidad, dedíquese a ella. Debe invertir en la lectura. Los libros no se leen solos. Las fotocopias las fotocopias no redactan. Descargar el material es insuficiente. Hay que leerlo, hay que revisarlo. Además de eso, usted va a tener un tutor o una tutora. Consulte con él. La asesoría existe por una buena razón. Usted aprovéchela. Cuarto, los recursos tecnológicos. Invierta en hacerse de dispositivos y de equipos, pero además en aprender a usar los que tienen. De nada le sirve el software especializado en análisis de datos cualitativos que requiere que usted lea el texto si usted no lo lee. Pero tampoco le sirve quejarse por ausencia de recursos si los que tiene no sabe cómo utilizarlos. Utilícelo, invierta en recursos tecnológicos. En quinto lugar, lo que les había comentado sobre el idioma extranjero, debe aprender a comprender tanto lo que lee en su idioma como invertir en la posibilidad de comprender material en idioma extranjero, especialmente la literatura más reciente en el campo del saber, en el área del conocimiento que corresponde a su investigación. La sexta inversión no es en dinero. La sexta inversión es en orden y sistematicidad. Organice, revise, fiche, enumere, distribuya el material con el que está trabajando y finalmente, incluso en los trabajos de naturaleza empírico-analítica, que se basan con mucha profundidad en la estadística, usted debe escribir. No solo los números. No es solamente el cálculo. Usted debe escribir. La tesis no se hace sola, a menos que usted esté haciendo la tesis. Debe escribir, debe leer, debe corregirse, debe someter sus borradores a corrección y debe luego de ello reescribir. Un proceso de investigación implica leer mucho, escribir mucho, recibir mucha crítica, recibir mucha orientación, dialogar mucho y principalmente reescribir para avanzar. Estas entonces son las condicionantes para encaminar una investigación doctoral con la intención de que realmente sea creativa y original. Pero si no se plantea originalidad o creatividad, también puede seguirlas. Lo importante es que usted desarrolle la capacidad de poder comunicar lo que hizo, pero además, antes de comunicar lo que hizo, debe tener la capacidad de hacerlo con profundidad, con rigurosidad, con sistematicidad y, además de eso, legible, comprensible, comunicable. El conocimiento es válido en la medida que se somete a discusión y para someterlo a discusión debe ser comunicable.
Muchas gracias por su atención.